Te entregamos este tiempo, Señor, tan importante durante la ceremonia del culto, Señor, que es la exposición de tu palabra. Te ruego que puedas ser tú el que nos estés ministrando. Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo, aquí está tu esposa, la iglesia. Yo quiero, Señor, que cada corazón tenga un corazón enseñable en este momento, que no tenga su mente en ningún distractor, Señor, sino que esté plenamente consciente de que tu palabra va a ser expuesta y a eso debemos darle toda nuestra atención, Señor. Y eso es lo que te pido para cada hermano y hermana que está en este lugar, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un sumo gozo para mí presentar la palabra viva del Señor, ¿sí? La palabra viva del Dios vivo a su pueblo, porque eso es como entrar a la mente de Dios y saber lo que Él quiere y lo que Él no quiere, lo que Él anhela para cada uno de nosotros. Y eso se transforma en bendición para cada uno de aquellos que escuchamos, lo aplicamos y nos ayuda a crecer en el conocimiento de Él, lo que reditúa en gloria para Dios otra vez, ¿sí? Y una de las cosas que está normalmente, todo lo que estamos en el ambiente cristiano alguna vez escuchamos, que es la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que voy a hablar hoy es sobre esto justamente. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Muchas personas piensan que tal vez la voluntad de Dios está perdida, ¿verdad? Porque la andan buscando, ¿sí? Quiero encontrar la voluntad de Dios. Quiero buscar la voluntad de Dios. Como si fuera que Dios está allá arriba, sentado, y dejó su voluntad acá en la tierra escondida. Y quiere que cada uno de sus hijos vaya y Él está diciendo frío, frío, caliente, caliente, ¿verdad? Como si fuera que la escondió. Y eso no es así, ¿sí? O otras personas piensan que la voluntad de Dios, no quieren encontrar la voluntad de Dios porque piensan que la voluntad de Dios es algo desagradable. Es como la dieta, ¿verdad? Todos los que pasaron por alguna dieta saben que todo lo que no es rico, eso tenés que comer. Y piensan que la voluntad de Dios es así, ¿verdad? Todo lo que da gusto no voy a poder hacer y todo lo que no da gusto, eso voy a tener que hacer. Entonces no quieren buscar, encontrar o saber cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es buscar la voluntad de Dios, encontrarla y hacerla es lo que debe motivar nuestra vida como cristianos, ¿sí? Es el motor el cual nos impulsa cada día, el hacer la voluntad de Dios más que encontrarla, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el propósito de Dios específico para cada uno de nosotros, según los dones, talentos que nos haya dado. Esto es la voluntad de Dios para el ser humano, ¿sí? Y la voluntad de Dios para el ser humano está revelada en su palabra. Y cuando yo entiendo eso, todo lo demás, ¿sí? Mis relaciones, mi trabajo, todo lo demás se alinea a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante y por eso es una de las preguntas fundamentales para el cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En el Salmo 143:10, David hizo una oración y quiero que presten mucha atención lo que dice David en el Salmo 143:10. Él dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Presten mucha atención. Ahí no dice enséñame a entender, enséñame a conocer, enséñame a encontrar tu voluntad. Él dice enséñame a hacer tu voluntad, lo que conlleva la presuposición de que no era cuestión de conocimiento sino de obediencia, ¿sí? No es que él no sabía, sino que lo que quería era y le decía al Señor: Padre, ayúdame a cumplir, ayúdame a ser obediente, porque él ya lo sabía y de eso se trata, ¿sí? Dame el poder de hacerlo. Lucas 22:44, Jesús es el ejemplo en todo, ¿verdad? Y él dio un ejemplo de una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios, cuando incluso en Lucas 22:42, en el monte de Getsemaní, incluso expuesto a lo que iba a pasar en la cruz, expuesto a recibir la ira de Dios por causa de los pecados tuyos y míos, en ese mismo momento él oró de esta manera diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba en completa y constante dedicación a cumplir la voluntad del Padre. Él vivió su vida en base a esa
a ese compromiso. En Juan 4:34, Él dice esto. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso es lo que me motiva, ¿sí? Es el motor de mi vida. ¿Qué cosa? Hacer la voluntad del que me envió. 2 veces más en el Evangelio de Juan 5:30, dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, o no quiero hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba describiendo su vida por medio de eso. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hacer la voluntad del que me envió. No hago la mía, hago la del Padre. Y después Él lo traspuso en Lucas 11:1, Él lo transmitió a sus propios discípulos y por medio de ello a cada uno de nosotros, lo que leemos en la famosa oración que Él enseñó a sus discípulos, ¿sí? Esa oración es, gracias, muchas gracias. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, Lucas 11:1, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo, escuchen bien lo que Jesús le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, la gloria siempre es para el Padre, ¿sí? Venga tu reino, un anhelo que debe estar en el corazón tuyo y mío. Y después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, oren en dirección a la voluntad de Dios. Nunca oren en dirección a tu propia voluntad. Oren que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en la tierra. En la tierra no quiere decir es fuera de tu entorno, es dentro tuyo, ¿sí? Que se cumpla en vos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios fuera, en el mundo entero se cumple, queramos o no queramos, por llamarlo así, porque Él es soberano sobre la tierra. Colosenses 4:12 dice, esta es la meta de cada ministerio, cada iglesia, cada líder, cada pastor. La meta debe ser que la grey, las ovejas del Señor, la gente que está en la iglesia, viva conforme a esto. Pablo oró así, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Escuchen bien, que estaba en el corazón de ellos cuando oraba por esa iglesia de Colosa. En sus oraciones, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso quiere decir en su voluntad, ¿sí? Lo que quiero con todo mi corazón es que cada uno sea artífice o sea parte del cumplimiento de la voluntad de Dios para vos en tu vida, ¿sí? Esa es algo esencial para cada uno de nosotros, hacer la voluntad de Dios, ser obediente a lo que Dios quiere y a lo que Dios requiere, ¿sí? A lo que Dios quiere y a lo que Dios requiere. ¿Por qué? Por amor, por gratitud y por adoración. Los ejemplos más impresionantes encontramos en Salmos, ¿sí? Todos los salmos, los salmistas, los que escribieron Salmos, tenían una vida dedicada a la voluntad de Dios. Lo llamaban de varias maneras, su ley, su voluntad, sus testimonios, su palabra, de muchas maneras. Pero el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es la razón por y para lo que vivimos nosotros. A partir de que naciste de nuevo, vivís una vida por y para la voluntad de Dios. Ahora, Dios tiene una voluntad para el hombre, ¿sí? Él lo ha revelado en su ley. Su ley es la voluntad para cada uno de los seres humanos. En su ley está expuesta todo lo que Él quiere de un ser humano. Y mayormente nosotros
no la cumplimos, ¿sí? Es asombroso pensar esto. En el Salmo 135:5, 6, 135:6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios quiere, Él hace. Su voluntad para el mundo, Él la va a hacer. Y nada de lo que yo haga o deje de hacer va a modificar el plan perfecto de Dios para el mundo. Su voluntad se cumple tal cual Él la quiere. Él es soberano y providencialmente todos mis errores, todo Él lo va a conjugar para que su voluntad se siga cumpliendo. Por eso está escrito Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis no depende de si hacemos o no hacemos algo para que se cumpla. Se va a cumplir porque ese es el propósito, la voluntad perfecta de Dios para el mundo entero. Pero hay una voluntad específica para cada uno de nosotros, como dije, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Lo que debemos hacer nosotros conforme conocemos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros, ¿dónde podemos encontrar esa voluntad de Dios? Y eso es lo maravilloso, que Dios no anda con misticismos o algo esotérico. Él es muy práctico, muy simple y su voluntad está revelada en un lugar perfecto, ¿sí? ¿Dios tiene una voluntad para el hombre? Sí. ¿Él quiere que vos sepas? Por supuesto que sí. Él te hace responsable porque vos encuentres esa voluntad y eso también es un sí. Y si Él quiere que vos conozcas, tiene una voluntad y te hace responsable por esa voluntad, la va a poner en el lugar más obvio que puede haber. ¿Y cuál es el lugar más obvio? En su palabra. Ahí está reflejada la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a leer algunas de ellas, ¿sí? Las principales en un orden que me parece que es el correcto. En 1 Timoteo 2:3, la voluntad de Dios o la primera voluntad de Dios, la más importante para cada ser humano, es que vos y yo seamos salvos, librados del pecado, de la muerte, del juicio y del infierno, ¿sí? Eso es lo que significa ser salvo, rescatado de la condenación eterna. 1 Timoteo 2:3 dice, pero esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios para el ser humano es que el ser humano sea salvo, ¿sí? Sea salvo. Segunda de Pedro 3:9, parte de esto justamente, para que nosotros podamos acceder a esa salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que vos seas salvo de la destrucción eterna. Tanto es su voluntad que te arrepientas y seas salvo, que Él diseñó el plan de salvación. Tanto es la voluntad de Dios que vos seas salvo, que Él envió a su Hijo unigénito para morir en tu lugar y pagar la deuda que vos y yo no podíamos pagar. Así era, por eso es la voluntad de Dios eso. Y en Lucas 19:10 dice Jesús mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque la salvación de los perdidos es la voluntad del Padre. Por eso Jesús vino a la tierra a salvar, porque esa era la voluntad del Padre. Mateo 17:5, Dios Padre lo dijo así en el monte de la transfiguración, ¿sí? Estaban Jesús, Moisés y Elías en una aparición milagrosa y salió una voz del cielo y dijo esto. Mientras él aún hablaba, Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, señalando a Jesús entre medio de Elías y Moisés, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Estas son palabras de Dios Padre que fueron oídas por los 3 discípulos que estaban ahí con Jesús observando su transfiguración. ¿Cuál es la voluntad del Padre?
que oigas al Hijo, que creas en Él, que pongas tu fe solo en Jesucristo, ¿sí? Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. ¿Cuál voluntad de Dios? La voluntad de que creas en Jesucristo, que pongas tu fe en arrepentimiento y fe salvadora solo en la obra expiatoria de Jesucristo. Esa es la persona que tiene vida eterna. Juan 6:38, vuelvo a leer porque nos sirve para leer el 40 después. Jesús decía: porque he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego en el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Por ahí si queda alguna duda, ¿sí? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre quiere, esa es su voluntad para vos, que veas al Hijo en su palabra, que entiendas lo que Él hizo, que te arrepientas de tu condición pecaminosa y creas en Él. Y entonces alcances la vida eterna. Nadie, escuchen bien, nadie que no ha pasado por eso tiene alguna posibilidad de saber la voluntad de Dios para cualquier otra área de tu vida. Nadie. El Padre lo único que quiere con la gente que todavía no es salva es apuntar hacia la cruz de Cristo. Él quiere guiar a la gente a conocer a Cristo. Eso es lo único que Dios quiere. Lo único que el Padre le va a hablar al mundo es que conozcan, se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Si no haces eso, Dios no tiene más nada que hablar contigo. Nada. Pero si haces eso, si Dios te transformó, si pusiste tu fe en Cristo y te salvó, a partir de ahí empieza otra relación con el Padre. Y vamos a verlo ahora, qué es lo que más quiere hacer el Padre con nosotros. A partir de que seamos nueva criatura, formemos parte de su pueblo, seamos salvos por gracia y por fe en Jesucristo. Lo segundo está en Efesios 5:17, ¿sí? La voluntad de Dios es que seas salvo, ¿sí? Y la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu Santo. Por tanto, no seáis insensatos, dice. Insensato significa ignorante, ¿sí? Tonto. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, si no entendés la voluntad del Señor, ¿qué sos? Insensato, tonto, ignorante. Son palabras fuertes, ¿sí? Pero ¿por qué son fuertes? Porque si seguís leyendo te va a decir cuál es su voluntad. El 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿sí? Sino antes sed llenos del Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, Dios quiere que seas salvo, y después Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No quiere que seas un ignorante, quiere que seas una persona sabia, que conozca lo que debes de conocer, y quiere que seas lleno del Espíritu Santo en lugar de ser embriagado, borracho de vino, ¿sí? Hay una comparación ahí, muy interesante, y la vamos a explicar ahora para poder comprender mejor, ¿sí? La comparación ahí entre estar embriagado con una bebida alcohólica o estar lleno del Espíritu Santo simboliza la del control, ¿sí? El problema es el control, ¿sí? La forma que podemos traducir eso es: estén controlados por el Espíritu Santo y no controlados por una bebida alcohólica. Y te voy a dar varios ejemplos de esa palabra lleno, porque esa es la palabra clave acá, lleno o controlado. Hay varios pasajes, por cuestiones de tiempo, por supuesto, no voy a poder ver todo, pero sí en Lucas 5:26 habla de estaban llenos de temor. Llenos de temor, la misma palabra griega que se usa ahí es llenos de temor. Lucas 5:26. Esto no es que tengo miedo nomás. Una cosa es tener miedo, ¿sí? Tengo temor, ¿sí? Cuando estoy lleno de temor es que ya perdí toda capacidad de controlarme a mí mismo. Ya no tengo la posibilidad de manejar mis emociones. El temor ya me controla, estoy lleno de temor.
Otra vez que se usa es en Lucas 4:28, decía, están llenos de ira. Una cosa es que algo me ponga enojado, furioso o nervioso, y otra cosa es perder totalmente el control de mis emociones y ya no puedo ni siquiera meditar en las consecuencias de mis acciones porque estoy controlado por el enojo, la ira, ¿sí? Y en Juan 16:6 habla de que estaban llenos de tristeza, ¿sí? Lo mismo otra vez. Una cosa es decir, bueno, la persona está triste, y otra cosa es que está llena de tristeza. Ya no puede equilibrar sus emociones y pensamientos buenos, todas las cosas buenas que tiene en su vida, sino que está total y absolutamente controlado por la tristeza, lleno de tristeza, ¿sí? A eso se refiere esta palabra lleno, ¿sí? Está lleno del Espíritu Santo, es justamente entonces eso, está tan dominado por el Espíritu como para estar bajo su control, y esa es la idea. Por eso está la comparación ahí. Y ahora, si nosotros estamos eso, o estamos de esa manera, hagan memoria, ¿sí? Hagan memoria, o si alguna vez pasaron con una persona que estaba borracha, ¿cuáles son sus actitudes? La persona pierde el control de su habla, pierde el control de su equilibrio, inclusive ya cuando está muy pasado de bebidas alcohólicas. Mucha gente pierde el conocimiento inclusive cuando está controlada por esa droga. Y en la época antigua, en Efeso, hacían esto. La gente pagana hacían esto a propósito, ¿sí? Se emborrachaban, glotonería y orgías sexuales en los templos para, en teoría, perder el control, y ellos pensaban que de esa manera ellos ascendían a una esfera espiritual para tener contacto con los dioses paganos a los cuales ellos servían. Pero era totalmente lo contrario, ¿verdad? Lo único que hacían es ponerse a demonios y a enseñanzas de demonios justamente. Pablo dice, no vas a llegar a Dios por medio de esos efectos. Eso pasaba en Efeso, por eso en esta carta le escribe a los Efesios y da esa comparación con la borrachera. Ahora, tenés que entender algo, ¿sí? Todos tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, ¿sí? Todos tenemos el Espíritu Santo. Si naciste de nuevo, sos una persona nueva, Dios te transformó, pusiste tu fe en Cristo, te arrepentiste de tu pecado, genuinamente Dios te dio su Espíritu Santo. Él vino a morar en el momento en que Dios te salvó. Sos templo del Espíritu Santo, Él mora en vos. Ahora, no quiere decir que seamos controlados por el Espíritu Santo, que eso es otra cosa, y a esa es la voluntad de Dios. Él te dio su Espíritu Santo para que vos seas controlado por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo por el cual Él nos dio, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se traduce en Efesios 5. El 18 decía que estemos llenos del Espíritu Santo, y si estás lleno del Espíritu Santo, el 19, Efesios 5, 19, va a ocurrir esto: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estás tan controlado por el amor, el agradecimiento, la alabanza, la adoración. El 20, y no solo eso ocurre, el 20, tu corazón va a estar agradecido, ¿sí? Dando siempre gracias por todo. Por todo significa por todo. Al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Si estás lleno del Espíritu, vas a estar agradecido por todo. Eso quiere decir, sea cual sea la situación que estés pasando. Eso es un efecto, vamos a decir, un resultado de estar lleno, controlado por el Espíritu Santo. El 21. Someteos uno a otro en el temor del Señor. Hay una humildad imperante en tu vida, ¿sí? Y todo lo que viene ahora, desde el 21 al 33, nos muestra justamente lo que es el efecto de esa humildad. ¿Qué va a ocurrir? Si eres esposa, vas a estar sujeta a tu esposo, de buena gana, con gusto. Si eres esposo, vas a amar a tu esposa como a Cristo, como a tu propio cuerpo.
Y continúa describiendo eso. En Efesios 6, del 1 al 9, nos dice que si eres hijo lleno del Espíritu Santo, vas a obedecer a tus padres. Si eres padre lleno del Espíritu Santo, no vas a provocar a ira a tus hijos. Si eres sirviente, empleado lleno del Espíritu Santo, vas a ser obediente a tus amos como si fuera al Señor. Y si eres amo, jefe, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, vas a hacer con tus empleados todo lo que agrada al Señor. ¿Sí? Todo eso está en Efesios, lo pueden leer en su casa, Efesios desde el 5:17 al 6:9. ¿Sí? Estos son los resultados de una persona llena o controlada por el Espíritu Santo. Esto no es nada místico, ¿sí? Esto no ocurre porque alguien ora por mí, me caigo o lo que sea, o mi ojo se pone blanco. Esto es simplemente conocer la voluntad de Dios de que seamos salvos. Soy salvo, me dio su Espíritu Santo y ahora yo empiezo a transformar mi corazón conforme al corazón de Dios y empiezo, por supuesto, eso empieza a exteriorizar y mis comportamientos se alinean a todo lo que Efesios nos da acá en esto. Y sí, quiero irme a otro pasaje que es exactamente lo mismo, Colosenses 3:16. Esto te va a dar una comparación muy importante para explicar el significado de estar lleno o controlado por el Espíritu Santo. Pablo escribe así, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia quiere decir extravagantemente, ¿sí? De una manera impresionante. More en abundancia, ¿sí? Que no haya lugar en tu vida que no esté llena de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué va a pasar? Todo lo que viene después. Si tenés tu Biblia lo vas a poder leer después en tu casa. Todo lo que viene después, ¿qué? Adoración, alabanza, gozo, agradecimiento. Haga lo que hagas, lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Le vas a dar gracias. En el 18, las esposas van a estar sujetas a los esposos van a amar a sus esposas, los hijos van a ser obedientes a los padres no van a exasperar a sus hijos, los sirvientes van a obedecer a sus amos, y en el Colosenses 4:1, los amos van a ser justos y rectos con sus empleados. ¿Sí? ¿Les suena, verdad? Mismos resultados. En Efesios, lleno del Espíritu Santo. Colosenses, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y los resultados son los mismos. ¿Qué nos lleva a pensar? Que son lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo mismo? Estar lleno o controlado por el Espíritu Santo es estar saturado de la palabra de Dios en tu vida. Y por supuesto eso se traduce en obediencia. ¿Sí? No es nada de otro mundo, es algo natural que ocurre en un cristiano, un creyente, una persona que nació de nuevo. Se llena de la palabra de Dios y el Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en vos. El Espíritu Santo te lleva a la palabra de Dios para que conozcas la voluntad de Dios y a través de eso Él pueda controlarte y seas lleno, controlado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo soy guiado por el Espíritu? Con su palabra. Con su palabra, no por una experiencia que pueda llegar a tener. Su palabra me dice lo que a Él le agrada, y por medio de su palabra y mi obediencia a la palabra yo soy guiado por el Espíritu Santo. Soy lleno del Espíritu Santo. Soy controlado por el Espíritu Santo. Y la verdad que está en la palabra de Dios siempre te va a llevar hacia la voluntad perfecta de Dios para vos y para mí. ¿Sí? La voluntad de Dios es que seas salvo, que seas lleno, controlado, guiado por el Espíritu Santo. Y no solo eso, en tercer lugar, 1 Tesalonicenses 4:3. Acá no hay mucho para examinar, ¿verdad? Es muy clara la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que sea lleno, que seas salvo y que seas santificado. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No podemos ser santificados si no conocemos la palabra de Dios, si no la obedecemos. La voluntad de Dios es que no solo seas salvo, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, sino que eso te lleve a ser una persona cada vez más
santa. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Apartado para Dios, apartado del pecado y de las consecuencias que tiene el pecado en la vida de cada una de las personas, ¿sí? Ahora vamos a seguir en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses, como él lo vuelve un poco más específico. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Se refiere a los pecados sexuales, y apartate de todo pecado sexual, sea cual sea, de cualquier índole. Mantén tu cuerpo puro y santo para el Señor. Y él va más allá, en el versículo 5 dice: no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No vaya a actuar como el mundo. No vaya a actuar, pero los otros hacen. Vos no sos lo otro. Si vos sos santo, si vos sos salvo, si vos sos lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, Dios te va a guiar a santificación y ya no vas a ser igual que el mundo. Si bien vivimos en el mundo, no somos parte del mundo y no hacemos las cosas que hacen el mundo. Apartate de eso, es lo que dice Pablo, ¿sí? Inclusive en 1 Corintios 9:27, Pablo mismo decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si es necesario lo hago de esa manera, pues yo no quiero más servir al pecado. No voy a entrar en estas cosas. No soy como el mundo, y si es necesario golpeo mi cuerpo. Es decir, le privo de lo que él quiere y lo pongo abajo el servicio del Señor. En 1 Pedro 4:2 dice que todos los creyentes debemos vivir hasta el último día, desde que nacemos de nuevo, ¿sí? Permiso. Desde que somos nueva criatura, nacemos de nuevo. A partir de ahí, hasta el último día de mi vida, tenemos que vivir para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así debemos vivir cada uno de nosotros. Mi mente tiene que estar: esta es la voluntad de Dios, yo quiero hacerla. Quiero vivir todos los días que me restan vivir en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivimos como el mundo, ¿sí? Ya no vivimos para los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ya no vivimos por eso. Ya no buscamos la lujuria, ya no codiciamos esas cosas. Ahora anhelamos la voluntad de Dios revelada en su palabra para cada uno de nosotros. Comenzamos a buscar la santificación. Y volvemos a 1 Tesalonicenses, ahora el versículo 6, ¿sí? Escuchen lo que dice. 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No te vas a salir con la tuya, ¿se entiende? Hay un precio que pagar cuando desobedecemos la voluntad expresa en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos llamó. Esa es su voluntad para cada uno de nosotros. Y en el versículo 8, escuchen lo que dice. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Rechazás esto? ¿No te gusta? ¿No te agrada? ¿No va con lo que vos pensás? No me rechazás a mí, ni siquiera a Pablo que escribió esto. Está rechazando al dueño de esta palabra, al Espíritu Santo de Dios, o a Dios mismo. No es mi opinión, es lo que el Señor mismo nos expresa como su voluntad para cada uno de nosotros, ¿sí? Encima Él te dio el Espíritu Santo para tener poder de poder vivir una vida cada vez más santa, santificada, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios es que sea salvo, lleno del Espíritu Santo y sea santificado. Y hay mucho más, ¿no? Por cuestión de tiempo no vamos a poder ver todo hoy, pero voy a nombrarlo por lo menos, ¿verdad? Otra de su voluntad es que padezcamos, ¿sí? 1 Pedro 4:19. Los padecimientos, las aflicciones son parte de la voluntad de Dios porque tienen un propósito en cada cristiano, ¿sí? Tienen un propósito. Yo no estoy diciendo los padecimientos por causa del pecado, porque eso es disciplina. Cuando yo peco y Dios me disciplina, voy a aguantar eso porque es la voluntad de Dios. No, Dios te está disciplinando. Pero cuando yo haciendo lo bueno padezco igual, eso sí
da gloria al Señor y eso sí es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Estás haciendo lo correcto y padeces? ¿Te humillan o padeces algún tipo de sufrimiento o alguna situación difícil? En cierto sentido, estamos siendo semejantes a Cristo, ¿verdad? Él sin hacer absolutamente nada malo, Él padeció y Él sí que padeció. En alguna semejanza estamos teniendo a nuestro perfecto Salvador. Primera de Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo Él mismo. Esto es lo que ocurre cuando padecemos injustamente. Y lo soportamos, por supuesto, ¿verdad? No nos quejamos, no nos plagueamos, no nos dejamos ir a la iglesia, no dejamos de orar porque estoy pasando una situación difícil y Dios no hace nada, entre comillas. Cuando yo soporto la aflicción, soporto una situación difícil y sigo haciendo el bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, ¿sí? Todo lo que estamos acá, vengamos a la iglesia, leamos la palabra, tratemos de llevar una vida que le agrada al Señor, cumpliendo su voluntad en nosotros, no nos exime de que padezcamos igual. Porque Dios necesita perfeccionarnos, fortalecernos, afirmarnos y establecernos. Y Él usa las aflicciones. Por eso Pablo decía, sí, me gozo más en mis debilidades. Porque eso hace que la gloria de Dios sea mayor. Entonces Él entendía este principio. Y cuando padecemos, estamos dentro de la voluntad de Dios. Si lo soportamos y estamos padeciendo, no como un resultado del pecado, sino que estamos viviendo una vida tan justa, dentro de un mundo tan injusto, que esa justicia haga que el mundo reaccione hacia nosotros, ¿se entiende? No porque nosotros queremos, sino porque hay un contraste natural entre la luz y las tinieblas que hace Dios mismo en nosotros. Entonces la voluntad de Dios es que padezcamos, algunos más que otros, pero va a ocurrir. La voluntad de Dios es que nos sometamos también, ¿verdad? Primeramente a Dios. En Santiago 4:7 dice que someteos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer no es someternos a Dios, humillarnos delante de Él. Someterse es sinónimo de humildad, de humillarse, ¿sí? Primero a Dios, Santiago 4:7, a las autoridades, a los pastores, Hebreos 13 habla de eso. Sométase a las autoridades, a los pastores, al gobierno. Primera de Pedro 2:13 habla de que debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es opuesta por Dios. Y unos a otros también, debemos someternos unos a otros. Efesios 5 lo vimos, ¿sí? Someteos unos a otros. Entonces eso también es parte de la voluntad de Dios. Que seamos salvos, que seamos controlados por el Espíritu Santo, que seamos santificados, que padezcamos, que nos humillemos, que nos sometamos unos a otros. Y finalmente, o lo último que quiero tocar hoy, como le dije, hay mucho más en la palabra, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver. Es que seamos agradecidos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El 16 decía, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y 18, da gracia en todo. Entonces, estamos con alegría constante, gozo constante, oración constante y siempre agradecidos porque esa es la voluntad del Señor. Ahora te hago una pregunta. ¿Esto refleja realmente tu vida? ¿Sos vos cuando lees esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás cumpliendo la voluntad expresa en su palabra para vos y para mí, para cada creyente? Esta es la voluntad de Dios. ¿Esto se ve reflejado en tu vida? Esa es mi pregunta. Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Ahí debemos apuntar, porque esto está reflejado en su palabra. Ahora, muchos pueden decir, bueno, yo quiero algo más específico, ¿sí? ¿Con quién me tengo que casar? Si tengo que cambiar o no de trabajo, si es la voluntad de Dios. Cosas más específicas, ¿sí? Esto es muy genérico. Y te voy a dar un principio que
sé que le va a gustar a cada uno, sobre las cosas más específicas que no están reveladas literalmente en la palabra de Dios, como esas pequeñas decisiones, pequeñas o grandes decisiones, que no tenemos versículo para eso. Pero si sos salvo, si sos lleno del Espíritu Santo, si estás creciendo en santificación, si sos una persona humilde y agradecida y todo lo que vimos después, podés hacer lo que vos quieras, ¿sí? Podés tomar la decisión que no está expresada en la palabra de Dios como vos quieras. Podés casarte con la persona que vos querés, podés tomar el trabajo que vos querés, podés irte al lugar que vos querés, ¿sí? Porque si esto es una realidad en tu vida, si vos sos salvo, si vos sos lleno, controlado por el Espíritu Santo, si vos estás cada vez más santo, más santificado, si sos una persona humilde, si te sometés a la autoridad, si sos una persona agradecida, adivina quién pone los anhelos para tomar esa decisión en tu corazón. Es Dios mismo. Dios es el que te guía a tomar decisiones que no están expresadas en su palabra, cuando las cosas que sí están expresadas en tu palabra son una realidad en tu vida. Ahora necesitamos un versículo para eso, ¿verdad? Porque si no es simplemente lo que yo digo y eso nunca lo deben de aceptar. Y claro que hay un versículo para eso. Salmo 37:4. Salmo 37:4. ¿Están listos? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, entendamos algo. Él no es que te va a cumplir lo que está en tu corazón. Él va a poner el deseo en tu corazón en dirección a su voluntad. Porque ¿para qué entonces la palabra nos dice que es más engañoso que todas las cosas del corazón? ¿Sí? Pero cuando vos naciste de nuevo, ¿qué fue lo primero que ocurrió en vos? Dios cambió tu corazón. Quitó ese corazón de piedra y te dio un corazón de carne, lo simboliza así en la palabra, que late con los latidos del corazón de Dios, que anhela lo que Dios anhela y que aborrece las cosas que Dios aborrece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi corazón, todo lo que está en mi corazón es lo que Dios anhela. Entonces, cada decisión que yo tome que no esté expresada literalmente en la palabra de Dios, puedo estar seguro de que si soy salvo, si estoy controlado por el Espíritu Santo, si estoy buscando mi santificación, estoy creciendo en eso, soy humilde, agradecido y todo lo que vemos ahí, estoy seguro de que la decisión que tome, en qué colegio le voy a llevar a mis hijos, o sea la decisión que tome, yo sé que es la voluntad de Dios. Por eso puedo tomar una decisión y estar seguro de eso, ¿sí? Él es el que pone. ¿Por qué? Porque cuando somos nuevas criaturas, la función principal del Espíritu Santo es conformarte a la imagen de Jesucristo. Y ese es un proceso que lo llamamos santificación. Cuanto más crecemos en santificación, más le parecemos a Cristo. Cuando más le parecemos a Cristo, más tenemos su mente, tenemos la mente de Cristo. Cuando leemos su palabra, cuando la aplicamos, conocemos, entendemos cosas que no están en la palabra y podemos tomar decisiones que estamos seguros que es la voluntad de Dios, porque pensamos como Cristo pensaría en cada situación de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el cristiano no es una persona que vive una vida que no quiere. No es una persona que dice, como dije al inicio, ¿verdad? Está la voluntad de Dios, pero no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo, tengo que irme a la iglesia, tengo que orar, leer la Biblia, no quiero hacer, pero tengo que hacer. No, el cristiano no es eso. El cristiano es que el que quiere hacer eso, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros y nos guía hacia su voluntad expresada en la palabra de Dios. Entonces el cristiano no es el que no quiere hacer las cosas, pero las hace porque a Dios le agrada. El cristiano es el que ahora quiere lo mismo que Dios quiere, porque Dios cambió su corazón y nos puso un corazón que anhela lo que Él anhele. Ahora vivimos para y por la gloria de Dios, porque eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué yo vengo a SBA Reducto? Porque yo quiero. ¿Por qué le sirvo al Señor? Porque yo quiero.
¿Por qué leo su palabra? Porque yo quiero leer su palabra. ¿Por qué oro? Porque yo quiero orar. Y di un ejemplo, lo hice el jueves, ¿verdad? Creo, en Romanos. Le preguntaron a un pastor si él podía o no podía para fumar, y si vengo a la iglesia puedo fumar, puedo tomar, puedo seguir haciendo esas cosas, y el pastor le dijo, claro que sí, podés hacerlo. El tema nomás es que ya no vas a querer. Cuando Dios cambia tu corazón ya no vas a querer esas cosas. No te vamos a obligar que no lo hagas, pero tu corazón va a cambiar y ya no vas a anhelar esas cosas que a Dios no le agrada. Lo que vas a querer, empezar a querer, es hacer las cosas que a Dios sí le agrada, ¿sí? Lo único que vos y yo tenemos que estar seguros es que todo lo que está expresado en su palabra como su voluntad, yo la esté haciendo. Si yo comparo mi vida con lo que dice la palabra de Dios y yo la estoy haciendo y veo crecer en santidad, veo un crecer en el control del Espíritu Santo en mi vida, en mis decisiones, puedo estar seguro de que esas decisiones que tenga que tomar, que no están expresadas ahí, las estoy tomando conforme a la voluntad de Dios. Y con eso voy terminando, ¿sí? Tenemos que entrar en ese camino, ¿sí? Entramos por la puerta angosta, en el camino angosto, que se llama la salvación. Eso simboliza la salvación, ¿sí? Entramos en ese camino y estamos seguros que el Señor después nos va a guiar. Porque eso dice Salmo 37, el versículo 5. ¿Qué dice? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y quién va a hacer? Él hará. Él hará a través de vos. Porque Él te concede o pone sus anhelos en tu corazón, para que vos anheles lo que Él anhele. Entonces Él hace a través de vos y vos te gozás porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida, ¿sí? Otra forma de decirlo es, Él va a cumplir cuando vos te deleitas en Él. Él va a cumplir su voluntad perfecta en tu vida, las cosas que no podemos tener específicamente en la palabra, cuando estamos deleitados en eso. ¿Y qué quiere decir estar deleitados? Somos salvos, controlados por el Espíritu Santo, santificados, crecemos en eso, avanzamos en eso. No soy la misma persona que el año pasado, no soy la misma persona. Yo me conozco y yo sé que no soy, crecí, el Señor está haciendo una obra perfecta en mí, me está santificando, me está conformando a la imagen de Cristo. Cada decisión que tomo ya no digo a mí me conviene o no, yo digo, Señor, es tu voluntad. Oro, le entrego al Señor y tomo la decisión. Y sé que el Señor puso eso en mi corazón porque yo soy salvo, porque yo soy controlado por el Espíritu Santo, porque Él me dio su Espíritu Santo en el día que me hizo una nueva criatura. Entonces yo estoy seguro que cada decisión que tomo, la tomo conforme a su voluntad. Y yo quiero hacer eso. En Romanos 1, desde el 18 al 32, hay una terrible descripción del ser humano. Pero hay cosas que se repiten en varios versículos. Y es la de que Dios los entregó. En el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Quisieron ser más vivos, más inteligentes que Dios. Sabían la voluntad de Dios, pero dijeron no, para mí que esto es lo mejor. Y se hicieron necios, tontos, ignorantes. Y cambiaron la gloria de Dios y todo eso. El 24, Dios los entregó a inmundicia. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron lo que Dios decía que es lo bueno, lo que Dios decía que es la voluntad de Él, cuando ellos no aprobaron, cuando la gente no aprueba eso, dice que Dios los entregó. No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El castigo, escuchen bien, el castigo de Dios para las personas que no son salvas, que no quieren conocer la voluntad de Dios para ellos. El castigo es decirle, hace tu voluntad. Y yo no quiero hacer mi voluntad.
Yo quiero hacer la voluntad de Él porque la voluntad de Él es perfecta. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar a mí, a mi familia. Si yo soy un hombre conforme al corazón de Dios, es lo mejor que le puede pasar a mi esposa, a mis hijas, a mis padres. Que yo sea lo que Dios quiere que yo sea. ¿Se entiende dónde voy? Y eso es lo que Dios quiere que vos seas, que cumplas la voluntad de Él. Porque de esa manera tu luz va a brillar bien fuerte hacia otras personas. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar, ¿sí? Quiero animarle a cada persona que tal vez vino por primera vez o no haya escuchado nunca el Evangelio, que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, ¿sí? Él fue el sacrificio de parte del Padre por cada uno de nosotros, para que todo aquel que creamos en ellos seamos salvos de la ira venidera, seamos personas que nacieron de nuevo, seamos parte de su familia. Y Dios quiere a través de eso salvarte primero y después, conforme escuchás ese llamado precioso por medio de su evangelio, que vengan a mí. Dios no te va a echar fuera. Cristo dijo: al que viene a mí no le echo fuera. Si venís con un arrepentimiento genuino, Él te va a aceptar y te va a perdonar y va a cambiar tu corazón y te va a hacer parte de su familia. Tenés que reconocer tu pecaminosidad, arrepentirte y poner tu fe en la obra de Cristo. Es la única opción que tenés. No hay otra opción, ¿sí? No hay otro camino, sino que acercarnos a nuestro Padre en convicción de pecado, justicia y juicio, y clamar con todo nuestro ser, rogarle por su misericordia y su perdón. En este lugar, que haya escuchado, que haya prestado atención, Señor, que se dirija hacia cumplir todo lo que está dentro de tu voluntad, Señor. Ayúdales a entender la importancia que tiene que sean llenos, controlados por tu Espíritu, por medio de tu palabra, que es la única forma en la cual Él nos controla. Que eso nos va a llevar a tomar decisiones que nos van a llevar a ser cada vez más santos, santificados delante de ti, apartados del pecado, apartados para tu obra y tu servicio, Señor. Que vamos a ser personas, por supuesto, humildes, Señor, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, que todo lo bueno que tengamos es porque lo recibimos de ti, Señor. Que tu obra fue suficiente, la única obra que podía salvarnos es la obra de Cristo, que en mis obras son trapos de inmundicia, que por fe y por gracia recibimos la salvación, Señor, no por obras, porque la idea es que nadie se gloríe, Señor. Que nos sometamos unos a otros, que seamos personas humildes y agradecidas a ti, Señor. Que entendamos que todo lo que estemos pasando es por y para tu gloria. Y tú nos vas a dar la fortaleza para soportar cada prueba que enfrentemos, Señor. Porque eso dice tu palabra. Tú nos vas a dar, conforme la tentación o la prueba, la salida para que podamos soportar. Gracias por tu amada iglesia. Gracias por corazones, Señor, humildes que escucharon tu palabra. Gracias por hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de retirarnos, si hay alguien que nos visita por la primera vez, puede pasar adelante. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Sí?